tardes. Vamos a continuar con los temas de gramática. Recordemos que la última clase vimos los temas de oración y que vimos oración y oración simple y oración compuesta, ¿vale? En cualquiera de esos casos, si ustedes tienen duda, tienen alguna pregunta, podrán hacerla el día de mañana en el repaso, ¿sale? Recuerden que en el repaso cualquier pregunta, duda, comentario es válido. El día de hoy vamos a abordar las clases de palabras, o sea, los tipos de palabras que hay en, em, en español, ¿sale? En gramática. Vamos a abordar también, ¿sí?, todos los nombres que pueden llevar. De hecho, nosotros simplificamos aquí esto de clases de palabras. Sin embargo, también se le conocen como categorías gramaticales, ¿sale? Entonces, si en el examen aparece como tipos, clases de palabras, ¿sí?, bueno, ustedes ya lo reconocerán de esa manera, pero también podemos encontrarlas como categorías gramaticales. O sea, su nombre formal serían categorías gramaticales, ¿sale? Muy bien. Son distintos tipos de palabras. Tal vez el día de hoy, ¿sí?, se les haga un poco tedioso, ¿no?, por la cantidad de información que veremos. De hecho, por eso solo veremos este tema el día de hoy. Y bueno, arrancamos entonces con los sustantivos. Los sustantivos son este tipo de palabras que representan o que nos ayudan a nombrar, ¿sí?, por eso ven ahí subrayado esto de nombrar, o sea, le dan nombre, ¿sí?, a cualquier cosa, persona, lugar, sitio, tiempo, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿sí?, los sustantivos son aquellas palabras que utilizamos para ponerle nombre a cualquier cosa, persona, lugar, tiempo, etcétera, ¿sale? Y seguramente, sí, ustedes los han visto, los han utilizado en algún momento, ¿sale? Cabe resaltar que los sustantivos son de las palabras que más utilizamos en español. Entonces, imagínense, ¿no?, en alguna época, pues las personas querían nombrar algo y que esta cuestión de nombrar algo, pues obviamente es hasta cierto punto psicológico, ¿verdad? Porque em, da el caso, ¿no? Y a mí me gusta dar el ejemplo de las mascotas, pues le damos nombre, ¿para qué? Para que se vuelvan nuestras, ¿verdad? Y entonces, ¿sí?, lo que sucede ahí es obviamente que le ponemos nombre, ¿sí?, a pues lo que vemos, lo que sentimos, etcétera, ¿vale? Bueno, en este caso de los sustantivos, vamos a encontrar, ¿sí?, sustantivos comunes y sustantivos propios. Esto seguramente ustedes ya más o menos los ubican. Tenemos a los sustantivos propios, que también se le conoce como sustantivos personales. Y obviamente, pues son, ¿no?, los
nombres propios, ¿no? Van a nombrar de forma personal a cualquier, obviamente, persona, país, ¿sí? Y entonces tenemos a los nombres propios, como decir María, Pedro, Juan, Jennifer, etcétera. También entran ahí los apellidos. Ajá. Martínez, Pérez, ¿sí? González, etcétera. Los nombres de países, continentes, el nombre de su calle, colonia, etcétera. Ajá. Es decir, por ejemplo, México, ¿sí? Etcétera. Y como les dije, los nombres de lugares, que esto ya lo habíamos visto con anterioridad, cómo se llaman los nombres de los lugares, ¿sí? O sea, los topónimos, ¿vale? Entonces, todos los nombres de lugares, ¿sí? Son nombres propios. ¿A qué nos referimos con nombres de lugares? Pues, obviamente, el nombre de un río, el nombre de un mar, lago, nombre de un cerro, de un bosque, de una selva, de un desierto, de una cordillera, de una montaña, volcán, ¿sí? Etcétera. ¿Sale? Todos esos son nombres de lugares, son topónimos. Y obviamente tienen un nombre propio, o sea, cómo se llama el río, cómo se llama el desierto, cómo se llama el lago, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, aclaración? Buenas tardes. Al parecer no, profesora. Perfecto. Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos a quienes, a los sustantivos comunes, que son aquellas palabras que van a nombrar de forma en general a los elementos, ¿sí? Que nosotros conocemos, ¿vale? O sea, decir casa, gato, pizarrón, salón, agua, etcétera. Y ahí entonces ustedes se tienen que fijar en que son, ¿sí? Estas palabras que nos ayudan a qué, otra vez, a nombrar, ¿vale? O sea, nos están ayudando a nombrar, por ejemplo, agua, botella, lápiz, color, etcétera. Están nombrando, ¿sí? Ya sea a un objeto, persona, material, lo que sea, ¿sale? Muy bien. Después tenemos que los comunes se van a subdividir, por ejemplo, en abstractos y en concretos. Y es aquí entonces donde vamos a empezar a tomar conciencia de estos objetos, entre comillas. Y, por ejemplo, tenemos a los abstractos. Los abstractos, ¿sí? Y seguramente ustedes han oído hablar, ¿sí? Alguna vez de esa palabra, ¿no? ¿Qué es eso de abstracto? Bueno, los sustantivos abstractos o las palabras abstractas son aquellas, ¿sí? Que nos hablan de lo que se, eh, se percibe, digamos, entre comillas, ujú, pero no es tangible. O sea, nosotros sabemos que existe, pero no lo podemos tocar, no lo podemos, ¿sí? No lo podemos sentir, y aquí valga la redundancia, no lo podemos sentir con qué, con los sentidos, o sea, con la vista, el olfato, el tacto, ujú, pero sabemos que existe. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con eso? ¿No? A que no son tangibles, ¿sí? A que no los vamos a poder sentir, ¿no? Con esos sentidos normativos, pues, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Bueno, principalmente los sentimientos y los valores. Por ejemplo, el respeto, el orgullo, el amor, la felicidad. Nosotros sabemos que eso qué existe, ¿verdad? Que eso está ahí. Ajá. La libertad. Sabemos que la libertad existe, ¿no? Que, por ejemplo, es que una idea, pero nosotros no la podemos tocar, ¿sí? Muchas veces no la podemos ver,
oler, por ejemplo, pero sabemos que existe, que está ahí. Eso es lo que sucede entonces con los valores, las ideas, los conceptos, principalmente en los textos escritos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Escríbanlo, por favor, en el chat si se entiende. Juan Ignacio le responde que sí, profesora. Muy bien, gracias. Fíjense, entonces, ¿sí? La diferencia entre lo abstracto y lo concreto, por otra parte, ¿no? Lo concreto es aquello que sí podemos percibir. Por ejemplo, aquí tengo un color, ¿no? El color yo lo puedo tocar, ¿sí? Es tangible, tiene forma, es un objeto. Pero si yo les digo, ¿no? Que esto es libertad, pues obviamente ustedes me van a decir, no es cierto, maestra, eso no representa la libertad, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la libertad es un concepto, es una idea, por ende, ¿sí? Es abstracta, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con esta palabra? Porque en muchos sentidos nosotros con esta palabra, ¿no? De abstracto o abstracción, etcétera, siempre vamos a meter o tener en la mente la idea, por ejemplo, de pintura abstracta, ¿no? O se nos va más allá y decir, es que eso tiene que ver con la pintura, ¿no? O de qué se trata, ¿no? Que siempre asumamos que lo abstracto o la abstracción tenga que ver con la pintura, por ejemplo, ¿no? Pues fíjense, eso sucede porque hay un proceso, ¿no? Que justo se llama abstracción, que es cuando le quitamos la forma a algo que ya lo tiene, a algo concreto, por ejemplo, y pues lo volvemos abstracto, o sea, sin forma, ¿sale? Eso sucede mucho en cuestiones de poesía o en cuestiones de pintura, ¿no? De arte, pues, de las artes plásticas. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a un museo y hay pinturas, ¿no? De, pues justo, pintores o gráficos de cierta época, ¿sí? Principios de, no sé, de 1900, 1920, y que se llama, ¿no? No sé, ahorita se me ocurre Lautrec, creo que se llama, se apellida. Y entonces, ¿sí? Los ubican justo con pintura abstracta, ¿no? Y nosotros vemos puras líneas, puntitos, etcétera, y nos dicen que esa pintura se llama El Gato, por ejemplo, yo estoy inventando. Y entonces nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser eso un gato si nada más son puntos? Pues porque ya le quitaron, ¿qué? La figura, le quitaron la forma a algo que sí lo tenía, ¿no? Y lo volvieron, ¿qué? Abstracto, ¿sale? Eso se conoce justo como abstracción, ¿sale? Muy bien. Pero, ¿qué pasa, sí, con el proceso contrario? Cuando se le da forma a algo que se supone que no lo tiene. Bueno, ese proceso también existe principalmente en la literatura, en la poesía. Darle forma a un concepto o algo que no lo tiene se llama alegoría. Y como les digo, esto sucede en la poesía. Principalmente, bueno, a mí me gusta darles el ejemplo de las pastorelas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le quieren dar o le dan una forma al personaje de los 7, ¿no? De los 7 pecados capitales. Y entonces, ¿sí?
¿cómo es que nosotros vamos a interpretar o darle una forma a los 7 pecados capitales? Si se supone que es un concepto, ¿sí? Religioso. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Pues muchas veces se va a interpretar como que los pecados capitales, pues vienen ¿de dónde? Del infierno, ¿verdad? Y entonces son, ¿sí? Asimilados como unos diablitos. Y dependiendo qué pecado representen, pues obviamente va a ser el diablito ahí disfrazado de diferentes formas, ¿no? Si es la pereza, pues es un diablito dormilón. Si es, ¿sí? La lujuria, pues es una diablita sensualona, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿sí? Se le está dando forma a algo que se supone que no debería tenerla por significado, ¿no? Que es algo completamente abstracto. Y eso se llama alegoría. Y por lo regular, insisto, sucede en cuestiones poéticas o literarias, ¿sale? O sea, sí se puede hacer, pero, digamos, en cuestiones literarias, ¿vale? Y se hace mucho, o se hizo mucho en el siglo XVII, más o menos, ¿sí? Y en cuestiones religiosas, ¿sale? Muy bien, eso en nada más como un preámbulo cultural, ¿sale? ¿Hay algunas dudas, preguntas por ahí, comentarios? Creo que hoy sus alumnos están un poco, tímidos porque ahora sí no hemos visto que nos escriba alguna pregunta, o bien están entendiendo perfectamente todo. Es Muchas gracias. esperemos que sea lo segundo y que estén entendiendo perfectamente. Muy bien, entonces ya nada más, y para cerrar esto, pues los concretos son aquellos, ¿sí? Sustantivos que obviamente sí se pueden percibir, se pueden tocar, se perciben obviamente con los sentidos, ujú, y que la mayoría de ellos son, sí, objetos, ¿vale? Entonces es como decir carta, bicicleta, pizarrón, lentes, etcétera. Los concretos se van a subdividir también y estos van a depender de cómo se puedan contar, ¿vale? Entonces se van a subdividir en contables e incontables. Tenemos entonces a los contables. Los contables son aquellos, y su nombre aquí nos lo indica, ¿sí? Que se pueden poner en plural, se pueden contabilizar, ajá, pueden ser enumerados. Y entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra libro, pues lo podemos poner en plural, ¿verdad? Podemos decir libros, los libros, podemos empezarlos a contar, un libro, 2 libros, 3 libros, 50 millones de libros, ¿sí? Varios libros, los libros, 3 libros, etcétera, ¿sale? Y entonces, como les digo, se pueden, ¿qué? Contar. Ajá. Ahora, ¿sí? Estos contables, a su vez, se van a poder, ¿sí? Dividir en individuales y colectivos. Pero ojo aquí porque sucede algo, ¿sí? Curioso. Tenemos obviamente a los individuales pues son aquellos que únicamente van a estar, ¿sí? En singular, ¿no? Y van a representar a un solo elemento, por ejemplo, decir abeja, perro, gato, borrego, ¿no? Y por otro lado, tenemos, ¿sí? A los colectivos o al colectivo que van a nombrar en grupo, ¿sí? El grupo de un mismo elemento. Y obviamente por ahí nos dirían, ¿no? Ah, pues es fácil, ¿no? Si yo digo abeja, pues vamos a decir abejas, ¿no? En plural. Pero no se trata de eso, por eso les digo que sucede algo curioso, sino que vamos a nombrar cómo se llama en colectivo, ¿sí? Las abejas, o sea, ese grupo en donde únicamente hay abejas, ¿sí? Lo más lógico, como les digo, sonaría decir abejas, pero no es así, porque biológicamente, ¿sí?
o de forma, ¿sí? Pues sí, biológica, ¿no? De forma zoológica, pues tiene un nombre en el que se agrupan, ¿sí? Únicamente las abejas. Le responde, Arely Cruz Colmena. No, ese es donde viven. Okey. Y entonces, ¿sí? Vamos a tener que buscar, ¿sí? Ese nombre en específico. Y entonces, por ejemplo, tenemos enjambre y que veremos después, ¿no? Que no solo va a abarcar, ¿no? Eh, el colectivo de las abejas, sino de otros insectos que vuelan, por ejemplo, ¿no? Juan Ignacio le responde: "Es como decir parvadas a las aves". Exactamente. Y tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo se les dice al colectivo de los borregos, y no solo de los borregos, sino de los bovinos. Por eso les digo que es ya más un tema, zoológico o de biología, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el colectivo de los borregos, pues sabemos que es rebaño, ¿no? El colectivo de los perros o de los cánidos en general, pues sabemos que es jauría. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y encontramos ya palabras como manada, ¿sí? Cardumen, parvada, ¿sí? Este tipo de palabras que reúnen, ¿sí? A cierto grupo de ciertos, ¿sí? Animales o tipos, pues, de animales, ¿vale? Entonces, por eso les digo que es una característica muy específica, ¿sí? ¿Se entiende? Ya antes nos había contestado que sí se comprendía Karina Jaramillo, Magdalena Alarcón, y ahorita lo confirma Juan Ignacio Torrero. Muy bien. Y bueno, ya por último con estos, ¿sí? Con estos sustantivos tenemos a los incontables, ¿vale? Los incontables, otra vez, su nombre nos lo indica, son aquellas palabras, aquellos sustantivos que no se van a poder, ¿sí? Contar, ¿vale? Pero sí se pueden medir. Ahora, ¿en qué sentido es que no se puedan contar? Bueno, es que no se pueden poner en plural en cuanto a un, ¿sí? Lenguaje o un uso común, ¿vale? No estamos hablando en cuestiones otra vez, ¿sí? Eh, digamos, científicas o poéticas, ¿vale? Aquí no entran, ¿sí? Esos detalles. Por ejemplo, ¿no? Tenemos palabras que no se pueden contar, pero se pueden medir. Por ejemplo, tenemos aire, ¿no? O azúcar. Y dirán por ahí: "Ay, maestra, ya sabemos, ¿no? No se pueden poner en plural", pero por ejemplo, aire, y dicen, pero hay escritos en donde sí dice aires, ¿no? Yo sé, ¿no? Que en cuestiones poéticas sí tenemos, ajá, eh, estas palabras. Por ejemplo, decir, ya vendrán aires mejores, ¿no? Entonces, bueno, ahí es en un sentido completamente poético, algo que no es un lenguaje común, ¿no? O decir, por ejemplo, ¿no? Azúcar, ¿sí? En este sentido, obviamente, ¿sí? Dirán, bueno, en biología sí hay tipos o diferentes tipos de azúcar y ellos podrán decir azúcares, ¿verdad? Pero otra vez, en un lenguaje común no pasa, ¿sale? Nosotros no vamos a decir, le voy a poner 3 azúcares a mi café, ¿verdad? Entonces, ahí no estoy contabilizando de esa manera, sino vamos a medir y entonces podríamos mencionar, le voy a poner una cucharada de azúcar o el pastel lleva 300 gramos de azúcar, ¿sale? Entonces, es una cuestión completamente, ¿sí? Distinta, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿vale? Esto entonces con los sustantivos. Ahora, recordemos, ¿sí? Bien a bien que los sustantivos, ¿sí? Son las palabras que representan, ¿sí? Los nombres.
y que en cuanto a las oraciones, ¿sí? Los sustantivos van a representar siempre el núcleo, ¿sí? De mi oración, o sea, mi sujeto, ¿sale? Porque obviamente cuando nosotros preguntamos en la oración quién al verbo, por ejemplo, quién come croquetas, pues, por ejemplo, el gato come croquetas, pues, ¿no? Decimos el gato. Entonces, por lo regular, cumple la función de sujeto, muchas veces también cumple la función de complemento directo, de complemento indirecto, etcétera, ¿sale? O sea, que el sustantivo va a cumplir varias funciones dentro de la propia oración. Y que al ser digamos, núcleo, ¿sí? Puede ser modificado por otros tipos de palabras. Entonces, vamos ahora, ¿sí? A otras palabras. Fíjense, tenemos, ¿sí? A otro tipo de palabras que seguramente ustedes ya ubican, ¿sí? Porque son de las que más hemos visto, ¿sí? A lo largo de nuestras vidas como hablantes del español. Tenemos a los adjetivos y seguramente, ¿sí? Ustedes los ubican, ¿por qué? Por los adjetivos calificativos, ¿verdad? Entonces, tenemos a los adjetivos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los adjetivos son aquellas palabras que muchas veces ustedes las van a reconocer porque se les llama modificadores, o sea, que modifican, ¿verdad? Que añaden algo. Bueno, los adjetivos son aquellas palabras que van a añadir, van a dar, ¿sí? Características, ¿a quiénes? Principalmente al sustantivo. Entonces, a partir de ahora quiero que les quede bien claro que, ¿sí? Los adjetivos nunca van a estar solos. Los adjetivos siempre se les van a pegar a los sustantivos. Siempre los van a acompañar, ¿sale? A mí me gusta decir que los adjetivos son ese tipo de palabras que, digamos, en la vida real serían como esas relaciones de dependencia y entonces no saben estar solos y siempre van a buscar a alguien. ¿Y a quiénes van a buscar? A los sustantivos. Entonces, nosotros nunca veremos a un adjetivo solito. Siempre van a estar con su respectivo sustantivo, modificándolo. Siempre modificándolo. Le van a añadir una característica, ¿sale? Entre esos, pues podemos ver, en primer lugar, a los que más ubicamos, a los calificativos. Y ya sabemos que se llaman, ¿qué? Calificativos, porque van a calificar, a designar cualidades, ya sea cualidades físicas o emocionales, ¿verdad? Como el color, tamaño, estado de ánimo, decir grande, pequeño, chico, amarillo, blanco, gris, azul, feliz, triste, etcétera, ¿sale? Entonces, por eso ahí no me detuve mucho, esos ya los ubicamos, ¿no? Decir, por ejemplo, botella pequeña, botella es mi sustantivo, pequeña es mi adjetivo, ¿sale? Como se dan cuenta, nunca va a ¿qué? A dejar solito a mi sustantivo, ¿sale? Por ahí dudas, preguntas, aclaraciones. Hasta el momento no, profesora, no han escrito los alumnos. Los invitamos para que participen, para que esto sea más dinámico y le ayuden a la profesora a saber si todo lo que está explicando le están entendiendo, por favor. Muy bien. Ahora, vamos con otro tipo de adjetivos que nosotros utilizamos de manera común. De hecho, la utilizamos por inercia, sin siquiera saber de qué se trata, ¿sale? La utilizamos a la perfección.
Esos se llaman adjetivos relacionales. Se llaman relacionales, ¿por qué? Porque plantean relaciones, ¿verdad? Entre una palabra y la otra. ¿A qué se debe esta relación? Bueno, a que va a plantear una relación temática entre mi sustantivo y mi adjetivo. Entonces, lo que va a hacer es señalar a qué tema pertenece mi sustantivo, ¿sale? Por lo regular, y esto entre comillas, pero es por lo regular, va a plantear, ¿sí?, este sustantivo un lugar. Ujú. Va a ponernos un lugar y luego, ¿sí?, nos va a plantear este adjetivo a qué tema se refiere ese lugar. Ajá. Entonces, así nosotros, ¿sí?, entendemos a qué se refiere. Ejemplo, clínica dental. Tenemos en primer lugar la palabra clínica. Fíjense, ese es mi sustantivo. Recuerden que los sustantivos son, ¿sí?, nombres. ¿Es el nombre de qué? De un lugar. Y entonces nos está diciendo el sitio, ¿sí? Y sabemos, por significado, que las clínicas son lugares en los que se puede, ¿qué?, reparar, o por lo regular son cuestiones médicas. Y bueno, así por sí solo, clínica, pues nada más nos da el nombre de un lugar, no está especificando absolutamente nada. Sin embargo, si se le añade el relacional, que es un adjetivo, en donde nos dice dental, sabemos que la palabra dental se refiere a qué. A ver, por ahí piénsenle a qué significa dental. En lo que nos mandan respuestas, profesora, le digo que Juan Ignacio, Magdalena Alarcón, le dicen que no tienen duda hasta el momento, igual que Connie Enríquez. Sin embargo, Karina le pregunta, ¿vamos a poder trabajar con la guía que nos dejó? ¿Vienen ejercicios acerca de esto? ¿O nosotros los resolveremos? ¿O cómo vamos a trabajar? Sí, el día de mañana vamos a resolver ejercicios. Gracias. Juan Ignacio dice que se refiere a todo lo que se hace en esa clínica. No, la palabra dental. Yo me refiero a qué significa la palabra dental o a qué hace referencia. Connie Enríquez le dice, dental está relacionado con la dentadura. Dentadura o dientes, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando el significado que clínica, como les dije, hace referencia a un sitio en el que se curan, ¿no? Se reparan, que los dientes, ¿verdad? Más dental, pues obviamente hace referencia a dientes. Entonces, está relacionando ese tema, ¿no? Clínica más dientes. Si fuera, por ejemplo, clínica obstétrica, ¿sí?, clínica em, homeopática, etcétera, entonces ya tendría otro significado, ¿sí? Justo, ¿por qué? Por ese relacional, ¿sale? Ahora, tenemos otro ejemplo, taller, ¿sí?, que ahí ese sustantivo nos está dando ese sitio, en donde encontramos, sí, que bueno, el taller es un lugar en donde se crean, reparan, se revisan ciertas cosas, dependiendo otra vez que el relacional. Y entonces, por ejemplo, aquí encontramos, ¿m?, la palabra literario, que hace referencia, ¿a qué? A literatura. Entonces, es un taller, es un sitio donde se crea, se repara, se revisa literatura. Pude haber puesto en lugar de literario, por ejemplo, un relacionar que diga, de motos, ¿no? Mecánico, ¿no? Automotriz.
Entonces se revisan, se reparan motos, automóviles, bicicletas, etcétera, ¿vale? Entonces ahí se está dando este, ¿sí? Relacional, ¿sale? Muy bien. Luego tenemos otro ejemplo, himno. Sabemos, ¿no? El himno es otro sustantivo que hace referencia ¿a qué? A un cántico solemne. Y lo acompaña su adjetivo relacional, ¿vale? En el que ¿sí? Dice nacional, o sea que es representativo ¿de qué? De una nación. Aquí todavía no nos queda muy claro y de hecho, porque puede estar acompañado todavía más ¿de qué? De otro relacional, que nos especifique justo la nación a la que pertenece. Por ejemplo, decir himno nacional ¿qué? Mexicano. ¿Sale? Y esto completamente válido. O himno nacional, no sé, francés o de donde gusten que sea, ¿sí? La nación. Luego tenemos Revolución Mexicana. Revolución, otra vez, este es mi sustantivo que hace referencia a una revuelta, ¿no? A una revuelta armada, a un levantamiento armado. Y luego viene el relacional que va a ser, ¿sí? Va a establecer, ¿sí? El tema, en este caso, nos va a dar justo de dónde es esa revolución mexicana. En este caso nos va a decir de dónde, pero pude haber puesto revolución industrial, revolución francesa, revolución sexual, revolución, lo que ustedes gusten. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesora, al parecer no. Muy bien. Ahora tenemos al demostrativo, ¿sí? O a los adjetivos demostrativos. Aquí mucho cuidado porque vamos a ver después a los pronombres demostrativos y se parecen, ¿vale? Solo se parecen, pero no son los mismos. Tenemos entonces a los adjetivos demostrativos. Bien, voy a intentar explicarlos. Me dicen si quedan claros, si no, entonces sí voy a tener que pedir un pizarrón, pero voy a intentar explicarlos así, ¿vale? Tenemos entonces a estos adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquellos que van a marcar una distancia tanto en el espacio como principalmente en el español mexicano en el tiempo. Ahorita les voy a explicar esto. Para que no se confundan con los que veremos más al ratito, ¿sí? Estos van así solitos, o sea, solitos en el sentido de que no llevan tilde, pero siempre van a acompañar ¿a quién? A su sustantivo, porque recuerden que los adjetivos nunca, ¿sí? Nunca dejan al sustantivo. Siempre van a estar ahí pegados. Recuerden que son como una relación tóxica. Entonces, siempre van a estar ahí pegados con su sustantivo. Ahora, cuando decimos que representan una distancia en el espacio o en el tiempo, es que dependiendo de qué tipo de demostrativo usemos, es justo esta representación. Tenemos, en primer lugar, al demostrativo este, esta o estos, estas, obviamente, en su respectivo, ¿sí? Masculino, femenino, singular, masculino, femenino, plural, ¿vale? Luego tenemos a ese, ¿sí? Esa, esos, esas, masculino, singular, bueno, masculino, femenino, singular, ¿sí? Masculino, femenino, plural, ¿vale?
Luego vamos a encontrar, ¿sí? Al aquel, aquella, aquellos, aquellas. Pero recuerden que siempre van a acompañar a su respectivo sustantivo, o sea, no van a estar así simples, sino que, por ejemplo, tendremos este vaso, esta niña, estos gatos, ¿sí? Estas flores, ujú, ese gato, esa niña, esos gatos, esas flores, ¿sale? No van a estar simples, siempre van a acompañar a su sustantivo. Ahora, cuando decimos que van siempre a demostrar o a representar distancia, ¿sí? Es donde les digo que hay que explicar esto, ¿vale? Y es que van a representar distancia dependiendo del emisor. Ejemplo, yo sería el emisor, ¿sale? Y, por ejemplo, aquí tenemos el lápiz. Ujú. Si este lápiz está a cierta distancia de mí, pero es una distancia corta, entonces voy a utilizar este o esta. Y entonces voy a decir este lápiz. Este es mi adjetivo, lápiz es mi sustantivo, porque recordemos que nunca van, ¿qué? Solos, ¿verdad? No van simples. Entonces yo digo, este lápiz. Este lápiz es mío. Ujú. Y ya. Pero, ¿qué pasa si de repente el lápiz ya se fue un poco más para allá? Y ustedes se imaginan que por ahí está. Y es una distancia considerable. Entonces se convierte en ese lápiz. Ujú. Y decimos, ese lápiz es mío. La distancia ya creció. ¿Se dan cuenta? Y sigue siendo ese demostrativo más sustantivo. De repente, la distancia crece todavía más, ¿no? Y imaginemos que ya aviento el lápiz por allá, ¿no? Y queda una distancia mucho más considerable y entonces se convierte en aquel lápiz. Sigue estando mi demostrativo más sustantivo. Aquel lápiz es mío. Obviamente ya ninguno lo ve, pero sigue estando por allá. Ajá. O me subo a la azotea y yo por ahí veo un cerro y digo, ¿qué? Aquel cerro. Está lejos, es una distancia considerable. Por eso les digo que marca, ¿qué? Distancia entre el emisor y el objeto, ¿sale? Objeto o cosa o persona, ¿sale? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Juan Ignacio le contesta que sí. De hecho, cuando usted puso el ejemplo del lápiz, él contestó aquel lápiz. Y también Connie y Magdalena dice que sí, se está entendiendo. Muy claro, dice Karina. Muy bien. Ahora, ¿sí? Cuando hablamos del, que les digo que también marca una distancia temporal, y principalmente esto sucede en el español de México cuando decimos, ¿no? Uy, en aquellos tiempos. O sea, que son, o es un tiempo que alejado, ¿verdad? Aquellos años, pero sigue acompañando al sustantivo con la palabra años, tiempos, etcétera, ¿sale? Y eso lo utilizamos más en el español mexicano, ¿sale? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, ahí tómenlo en cuenta, ¿sí? Marca esta cuestión. Ahorita que veamos otro ejemplo, pero ya no van a ser adjetivos, van a ser pronombres, se darán cuenta de esta diferencia. Muy bien.
Ahora tenemos ¿a quiénes? A los adjetivos posesivos. Se llaman posesivos porque van a marcar, ¿qué? Una pertenencia, una posesión. O sea, que le van a decir al sustantivo que le pertenece a alguien. ¿A quién le puede pertenecer? Pues, obviamente, dependiendo a la persona, ¿verdad? Recuerden, y esto siempre se los repito en todas las clases, que tenemos 3 personas para singular y 3 personas para plural. Yo, tú, él o ella, o nosotros, ustedes, ellos o ella, ¿sale? Entonces, dependiendo, ¿sí? De a qué persona se le añada, pues, obviamente, va a pertenecer. Aquí en primera persona tenemos mi, por ejemplo, mi gato, segunda persona, tu gato, o tercera persona, su gato, ¿sale? O mi grupo, tu grupo, su grupo. Eso en singular, en plural, nuestro gato, sus gatos, ¿sale? Etcétera. También, por ejemplo, vuestro o vuestra. Yo sé que en México no utilizamos el vuestro, pero para que ustedes lo tomen en cuenta y no se les haga raro cuando lo vean en Centroamérica, que sí se utiliza, ¿sale? Entonces, ahí lo tenemos. Otras formas, por ejemplo, decir: "Esa camisa es mía, es tuya, es nuestra", etcétera, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso, con esos posesivos. Y recuerden que no va solo, otra vez, tu gato, ¿sí? Tu grupo, etcétera. O simplemente decir: "Esa camisa es mía". De todas formas, tiene ahí el sustantivo, ¿qué? Camisa, ¿verdad? Ahí lo tiene presente, ¿sale? Entonces, mucho cuidado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Dice Karina Jaramillo que si nuestra es igual a vuestra. En algunos casos se parece, sí, pero vuestra, ujú, es como decir tuya en el sentido de respeto. Vuestra voluntad, o sea, es tu voluntad, ¿sale? Okey. Y Juan Ignacio, Connie Enríquez y Magdalena Alarcón dice que todo claro. Muy, Gracias. muy bien. Y por último, con los adjetivos tenemos a los adjetivos numerales. Ojo, porque aquí con los adjetivos numerales vamos a encontrar una cuestión curiosa, y es que los adjetivos numerales básicamente es cuando nosotros queremos poner cualquier cantidad, ¿vale? Y recordemos entonces que las cantidades nos van a ayudar a modificar al sustantivo, indicando obviamente cualquier número. Número definido y exacto, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos poner cualquier cantidad exacta, pues obviamente lo vamos a hacer por medio de un adjetivo. Ujú. Y siempre acompañando al sustantivo, por favor. Pueden ser números cardinales. Esto en cuestiones gramaticales, ¿vale? No les estoy hablando de matemáticas, pero ahorita les voy a explicar por qué sí tiene un poquito que ver con matemáticas. Pero bueno, en números cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 50,000 millones, ¿sí? Y su respectivo sustantivo, ¿vale? No sé, 1, 2, 3 perros. Ordinales, cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Primera cita. Y aquí que concuerde, ¿sí? El género, por favor. Por ejemplo, cuando decimos primera hora, no primer hora, ¿sale? Los partitivos, cuando decimos mitad, tercio, cuarto, sean los que nosotros conocemos como fracciones, ¿vale? Y bueno, otra vez acompañando a su respectivo sustantivo, ¿vale? Ahora, les decía que tiene que ver con matemáticas en el sentido de la redacción, porque, por ejemplo, cuando se les pone un ejercicio matemático o en física o lo que sea, y estoy hablando de ejercicio, ¿vale? No de fórmulas, bueno, también en fórmulas, pero principalmente ejercicio, pues la redacción. Y que les dicen, no, Juanito tenía 3 manzanas, ¿sí? En la redacción, si se dan cuenta, debe de haber esta concordancia que les estoy mencionando aquí con los adjetivos. No les ponen nada más, Juanito tenía 3, ¿verdad?
sino 3 qué, 3 perros, 3 manzanas, 3 jirafas, 3 algo. ¿Por qué? Porque el adjetivo 3, en este caso, que es un número cardinal, va acompañado ¿de quién? De un sustantivo, no puede ir solito, ¿vale? Porque si no, entonces, ¿sí? No hay una coherencia, no hay una concordancia gramatical, porque sabemos que los adjetivos no van solos, sino acompañan siempre a un sustantivo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Y lo mismo cuando ustedes responden esos ejercicios, em, por ejemplo, si ustedes nada más ponen en el ejercicio, así como está redactado, ustedes nada más ponen el resultado y ponen, ¿no?, que a Juanito le quedaron 2, ¿2 qué? ¿Sí? Pues 2 jirafas, 2 perros, 2 gatos, 2 manzanas, ¿sí? No puede quedar. Y por eso, muchas veces en esos ejercicios les ponen mal, ¿no? Porque está mal redactada esa respuesta, ¿sale? Hay que complementarla, solamente por cuestiones gramaticales, entonces mucho cuidado con eso. Lo mismo en las fórmulas, porque cuando en una fórmula ponen que el tren va a 50, ¿50 qué? Kilómetros por hora. Pues obviamente kilómetros por hora es mi ¿qué? Mi sustantivo, ¿sale? Y 50 es mi adjetivo, ¿sale? Entonces, ahí mucho cuidado, porque si nada más ponen que el ferrocarril va a 50, ¿50 qué? ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con eso, porque entonces ahí, pues digamos que sí tiene que ver la física y las matemáticas con la gramática, ¿no? Y entonces, pues si ustedes redactan mal, quedaría mal su problema o la respuesta, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso. No podemos dejar inconclusos esos ejercicios, porque insisto, pues ya no tendría lógica lo que están escribiendo, ¿no? Por eso muchas veces al momento de escribir la respuesta, pues ponen o se queda en eso, ¿no? 50 qué, 40 qué, ¿sale? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Si nada más les están pidiendo el resultado de una suma, de una resta, pues obviamente sí, pues se resta y quedan 2, ¿no? O menos 50, yo qué sé. Y hasta ahí, pero si es la redacción de un problema, ¿sí? En donde se les pide que sí, la respuesta sea menos punto 32 octavos de lo que sea, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Pero, se les está pidiendo toda una respuesta redactada, pues entonces hay que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con estas normas gramaticales, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso, porque a veces esa es la razón por la que su respuesta, aunque sí sea, ¿no? 3, pero no solo es 3, 3 pollos, 3 manzanas o algo así, ¿sale? Entonces, es la redacción más que otra cosa. Entonces, mucho cuidado, advertidos están en cuanto a las respuestas, ¿sale? Ojo con eso. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? No, profesora, nada más, eh, reforzar lo que les acaba de decir. Efectivamente, en algún problema, ya sea de matemáticas o física, no pueden dejar el número solito. Si es un problema y les están preguntando, lo que sea que les estén preguntando, tienen que completar si son kilos, si son gramos, si son newtons, si son lo que sea, tiene que ir acompañado. Gracias. Y efectivamente, ya les acabo de decir por qué debe de ir completo, porque no puede ir ningún número, ¿sí? Porque son adjetivos sin su sustantivo, ¿vale? Entonces, sí, mucho cuidado, sí, con eso, ¿sale? Muy bien. Dice Juan Ignacio, profesora, es como decir, Pedro tiene 3 lápices amarillos. Ahí, por ejemplo, está ya acompañado 3 lápices amarillos. 3 es un adjetivo numeral, lápices es mi sustantivo, amarillos es un adjetivo calificativo. No importa, un sustantivo puede tener muchos y diferentes tipos de adjetivos, ¿vale? Pero en este caso, el adjetivo, ¿sí? Puede ser de cualquier tipo, pero no puede ir solo. Aquí su respectivo sustantivo es lápiz o lápiz, ¿sale? Entonces, pero no puede ir solo. Nosotros no podemos simplemente decir amarillos o 3 no pueden estar solitos. Debemos de buscarle a quién, a su sustantivo, ¿sale? Y
por la misma razón que les acabamos de explicar, ustedes no pueden simplemente decir 3, ¿3 qué? 3 gatos, perros, chivos, ¿sí? Lápices, lo que sea, ¿sale? Pero ustedes no pueden contestar y, ojo, otra vez, principalmente cuando es un problema o una fórmula, ¿sí? Que nos tiene que dar, por ejemplo, si está redactado, Juanito tenía 3 lápices amarillos o rojos o como quieran, pero 3 lápices, ¿verdad? Entonces, su problema les tiene que dar como resultado, ¿qué? Lápices, ¿sí? Y si a ustedes nada más les quedó como 2 o 1.5, pues les está faltando una parte, ¿no? La parte de los lápices. Y entonces ahí su problema ya está mal, aunque en cuestión de números haya quedado exacto, ¿no? Y si, por ejemplo, ustedes están resolviendo una fórmula en física y lo que les va a quedar debe de obtenerse en newtons, en watts, en yo qué sé, ¿sí? Y ustedes nada más anotan 300, pues no, ¿verdad? Necesita obtenerse en 300 watts, 300 newtons o yo qué sé. Entonces, ojo con eso, porque otra vez, ¿cuál es la respuesta? Pues que no debe de quedar un número solito, siempre debe de ir acompañando, ¿a quién? A su respectivo sustantivo, ¿sale? Esa sería la cuestión lógica y la cuestión, ¿no?, razonada, ¿sale? Por si tenían ustedes esa duda, digo, ¿no? Muy bien. ¿Hay por ahí otra duda, pregunta, aclaración? No, profesora, por el momento no hay ninguna. Muy bien. Continuamos ahora sí. Ahora tenemos a los pronombres. Ya vimos a los adjetivos que siempre van a acompañar al sustantivo, ¿sí? No lo van a dejar solito. Pero ahora vamos a ver a los pronombres. Los pronombres son esa clase de palabras que van a quitar de la jugada a los sustantivos. O sea, le van a dar una patada y le van a decir, quítate, yo me voy a poner aquí, en tu lugar. Obviamente, ya se los he dicho en innumerable cantidad de ocasiones, que nosotros como hablantes nativos del español, pues utilizamos a los pronombres, utilizamos la mayor cantidad de palabras sin siquiera reflexionar de qué se trata, ¿sale? Entonces nosotros manejamos a los pronombres, ¿sí?, mágicamente, ¿vale? Los utilizamos sin que, pues es que no quiero decirlo así, pero bueno, inconscientemente, ¿no? Sin saber básicamente qué son, para qué se usan, pero los usamos, ¿vale? Entonces tenemos, ¿sí?, a estos pronombres y como les digo, nos van a ayudar ¿a qué? A sustituir. En primer lugar, vamos a recordar rápidamente que los sustantivos los tenemos de varios tipos. En primer lugar, a los personales, o sea, a los que nos dan nombres, ¿verdad? Juan, Pedro, etcétera. Y entonces, si queremos sustituir a los que, pues obviamente a los nombres, ¿sí?, pues van a existir, ¿quiénes? Pues los pronombres personales, que son básicamente las personas que hemos visto millones de veces en esta clase. El yo, tú, él, nosotros, ustedes, él, ella, ellos, etcétera, ¿sale? Y entonces, en lugar de decir María, digo ella, ¿no? Quito el nombre María y quiero sustituirla y ya, digo ella. En lugar de decir Juan, digo él. Esos son los que más utilizamos. Y ya, básicamente esos son los personales. Pero, como el español le gusta complicarse la existencia, pues entonces también tenemos el mi con tilde, el ti sin tilde, por favor, el ti nunca lleva tilde, aunque el autocorrector del celular nos lo ponga a la fuerza, no lleva, porque no se confunde con otro ti, ¿sale? El sí con tilde, ese sí lleva, ahorita les voy a explicar ese. El conmigo, el contigo y el consigo. Voy contigo a la tienda. ¿Eso qué demonios significa? Pues que voy a acompañar a una segunda persona, ¿verdad?, a la tienda. O le digo a Juanito, ¿quieres ir conmigo a la tienda? O sea que Juanito venga con esta primera persona, o sea, yo, a la tienda, ¿verdad?
Y se dieron cuenta, para nosotros como hablantes del español, eso es funcional, nosotros lo utilizamos así, ¿no? Inconscientemente. Pero ya explicarlo está como raro, ¿no? Y entenderlo, pues todavía está más raro. Porque ahí viene lo que les decía del sí con tilde. Obviamente el sí con tilde primero nos suena a que es una afirmación, pero ese es otro tipo de palabra. Este sí, ¿no? Con tilde, pareciese que es como el mí o el ti. Por ejemplo, si yo le digo, a ti te quiero. Es una segunda persona. O si yo digo, a mí me gusta el café. Pues es una primera persona. Estoy hablando de qué? De mí, yo, ¿no? Pero después tenemos ese sí. Y decimos, pues seguro ese tiene que ser una tercera persona, ¿no? O sea, un él o ella. Pero ¿qué pasa aquí? Que sí, efectivamente, es para una tercera persona, pero no es tan sencillo. Porque, por ejemplo, en oraciones en donde las utilizamos, pongan atención, decimos, Juan, entonces ya estoy utilizando una ¿qué? Tercera persona. Juan se hizo daño a sí mismo. Ahí ya utilicé ese sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, un emisor en primera persona, voy a hablar de una tercera persona y cuando utilice el sí, es para referirme que esa tercera persona hizo algo a ella misma. Y entonces ya se hizo una confusión, pero nos queda claro cuando lo utilizamos. O Juan habló de sí mismo. ¿Y eso qué significa? Que Juan habló de sí mismo. Básicamente significa que ¿qué? Que Juan habló de quién? Pues de Juan, ¿verdad? O sea, de él. Pero ya en esa oración se entiende, nosotros lo podemos entender. Por eso les digo que para nosotros, intuitivamente, inconscientemente, sabemos de qué estamos hablando. Pero explicarlo y medio entenderlo ya está un poco difícil. Y esa es la cuestión de por qué me la paso diciéndoles que el español es una de las lenguas más difíciles de aprender, principalmente para extranjeros. Extranjeros que sus lenguas no tienen este tipo de pronombres, o bueno, ni siquiera tienen pronombres, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿ya queda claro? Sí, profesora, de hecho, Connie Enríquez, cuando usted hizo la pregunta, alcanzó a contestar. Juan habló de él mismo. Exactamente. ¿Vale? Entonces, sí, ojo ahí. Muy bien. Entonces, ya tenemos. Ahora, para complicarnos todavía un poquito más la existencia, tenemos a los reflexivos y a los clíticos. Fíjense, estos también los utilizamos sin siquiera darnos cuenta. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, a los reflexivos. Se llaman reflexivos porque antiguamente ¿sí? La conjugación de verbos se llamaba reflexión o flexión. Y entonces aquí tenemos el de primera, segunda, tercera persona, como el te, me, se, nos, etcétera. Y se conjugan junto con ¿qué? Con los verbos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos me gustas, primera persona. Te odio o te quiero, en segunda persona. Y fíjense aquí como si se conjuga con todo y el verbo, o sea, se pega. Quiérete. Vámonos. Ese vámonos lo podemos decir así o decir nos vamos. Estos reflexivos se utilizaban mucho, así por ejemplo como en quiérete, vámonos, en el español antiguo.
¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento, en el Medioevo, ¿no? Y, por ejemplo, podemos decir vémonos, o sea, nos vemos, ¿no? Quiérote, abrázote, o sea, te abrazo, te quiero, ¿sale? ¿Se escucha raro? Pues sí, pero es correcto, gramaticalmente hablando es correcto, ¿sale? Y se pegan a los verbos. Ujú. Y bueno, está cumpliendo con la persona, ¿sí? Yo te odio, pero en lugar de decir yo te odio, pues te odio y ahí se queda, ¿no? Es la primera persona cumpliendo, ¿sí? Este verbo. Ahora, tenemos a los clíticos, que los clíticos, ¿sí?, son aquellos que nos van a ayudar, ¿sí?, a cumplir ya no solo una persona, ¿no? O el sujeto, por ejemplo, sino nos van a ayudar a cumplir toda una función, ¿sí?, dentro de la oración. Recuerden las funciones que vimos. Puede ser el sujeto, puede ser el complemento directo, el complemento indirecto, ¿sí? O los complementos circunstanciales, ¿sale? Obviamente, sustituyendo ¿a quién? Pues al sustantivo. En este caso, podemos tener al se de tercera persona, a lo, la, le o los, las, les, ¿sí? Aquí puede resultar confuso, pero como les digo, nosotros lo utilizamos comúnmente. Tenemos, por ejemplo, esta oración. Se lo dije. Ahí tenemos el verbo decir. Eso quiere, ¿no?, que es una oración. Está conjugado, en pasado, en primera persona. Entonces, mi sujeto está implícito en el verbo. Yo dije. Y entonces, todas las funciones de la oración están ahí. Si yo pregunto, ¿qué dije? Lo es algo, pero está sustituido por medio de ese clítico. Y luego, ¿a quién dije? A ese se, que es de tercera persona. Y entonces, esa es la simplificación de una oración que pudo haber sido, ¿no? Yo dije el secreto a Luis, ¿no? Y entonces, aquí está mi sujeto, yo, el verbo dije, que dije el secreto, ¿a quién? A Luis. Y entonces, en lugar de todo eso, lo simplifiqué por medio de lo, te, etcétera. Otro ejemplo que podemos tomar sería el de el gato, ¿no? El gato come croquetas. Y entonces vamos a simplificar esa oración por medio de estos clíticos. En lugar de decir el gato, podemos decir él. En lugar de, ¿sí? Y bueno, de hecho, hasta podemos simplificarlo y en lugar de decir él, podemos quitarlo y poner se. Y en lugar de croquetas, las come. Se las come o él se las come. ¿Ya se dieron cuenta? Obviamente, en español mexicano, nosotros tenemos este doble sentido y etcétera, y bueno, eso podría sonar mal. Pero ahí tenemos simplificada nuestra oración por medio de estos clíticos. O, por ejemplo, María regaló flores a Juan. Ella se las regaló.
ella lo hirió en la otra oración que vimos en la clase pasada. Y entonces ya lo vieron, nosotros podemos simplificar o sustituir, ¿sí?, los sustantivos por medio de estos clíticos. ¿Sale? Para eso sirven los clíticos, para simplificar. Y obviamente simplifica los sustantivos, ¿sí?, de las partes de la oración. En este caso, las partes serían el complemento directo y el complemento indirecto. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, hasta el momento, profesora, muchas gracias. Perfecto. Ahora sí, como les dije, los pronombres nos van a ayudar, ¿a qué? A sustituir sustantivos. Bueno, ya vimos a los personales. Ahora, recordemos que también tenemos, ¿sí?, sustantivos de otro tipo, como los objetos o las ideas, ¿no?, los abstractos. Pues entonces, también vamos a encontrar pronombres de diferentes tipos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos pronombres demostrativos que nos van a ayudar a sustituir justamente ideas. Y tenemos, ¿sí?, estos pronombres que nos ayudan a sustituir las ideas o conceptos dentro de un texto, ¿vale? Entonces, sí, estos demostrativos, pronombres demostrativos, nos van a ayudar a señalar la distancia que hay, ¿sí?, entre la palabra que pretendamos sustituir, ¿sí?, para no repetirla, ¿sí?, y ciertos renglones. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Ahora, para que se haga la diferencia entre los adjetivos y los pronombres, estos sí van a llevar, ¿qué? Tilde, ¿sale? No van a acompañar, obviamente, a ningún sustantivo, ¿por qué? Porque los van a sustituir, ¿verdad? Entonces, esa es otra gran diferencia entre los adjetivos y los pronombres. ¿Cuáles son estos demostrativos? Pronombres demostrativos, pues serían este con tilde, esta con tilde, estos, ¿sí?, con tilde, estas con tilde, eso, sí, ese, perdón, con tilde, esa con tilde, ¿sí?, esos con tilde, esas con tilde, aquel con tilde, aquella con tilde, ¿sí?, aquellos y aquellas, ¿sale? Esos son los que llevan tilde, pero hay otros que no llevan tilde, que son esto, eso, aquello y ello. Esos no llevan tilde porque no se pueden confundir con ningún otro, ¿vale? O sea, no hay adjetivos como esos. Y si se dan cuenta, van a demostrar que son ideas, o sea, representan ideas, conceptos. Por eso les digo que dentro de un texto justamente van a representar ideas, algo abstracto, ¿vale? Y justo, ¿no?, por eso en la cultura mexicana se prohibía tajantemente que alguien le dijera a otra persona este o esta, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ay, no soy un objeto. No es que representen realmente un objeto, sino que representan algo intangible, algo que no se puede tocar, una idea. Y entonces, ¿cómo los podríamos utilizar? Bueno, en primer lugar, sirven para sustituir palabras, conceptos, ideas dentro de un texto, más que otra cosa. Ajá. Más que objetos, ¿sale? En un texto, eso que nos quede claro. Y entonces, por ejemplo, si ustedes están escribiendo un ensayo, están escribiendo cualquier cosa dentro, ¿no?, y no quieren
cometer el error sintáctico, gramatical, ¿de qué? De la repetición de palabras, a menos de que obviamente sea muy necesario, pero, por ejemplo, no queremos repetir ninguna palabra y ustedes están escribiendo acerca del aborto, del cáncer, o yo qué sé, de lo que quieran. Y ese es el tema, ¿no? Y entonces escribimos, ¿sí? El aborto es la interrupción del embarazo en cualquier etapa, ¿sí? De la gestación. Y bueno, ahí le ponemos, por ejemplo, un punto y seguido. Y después dicen, híjole, yo quiero volver a escribir el aborto, porque quiero seguir hablando, ¿no? Es el tema. Pero ya no quiero volver a escribir la palabra aborto, ¿por qué? Pues porque se va a ser redundante, voy a seguir ahí repitiendo el tema y entonces quien me califique el trabajo va a decir, ya repetiste la palabra aborto 50 veces, una más y ya. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? En lugar de escribir aborto, como dentro de mi texto esa palabra es intangible porque estamos hablando ¿de qué? De un concepto, de una idea, pues entonces voy a tomar un pronombre demostrativo. Y como nada más escribí 2 líneas, pues entonces no está tan alejado de mi palabra clave. Y puedo utilizar ese. Si ya nos queremos ver muy finos, podemos utilizar esto, eso, ello. ¿Sale? Y entonces ahí voy a poner esto. Bla, 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 es un tema muy polémico que shalala, divide pensamientos tanto religiosos, bioéticos, médicos y ahí sigo escribiendo. Y ya, simplemente no vuelvo a repetir esa palabra. Y puedo después buscar sinónimos y luego volver a escribir un demostrativo, por ejemplo. Ya en lugar de escribir, por ejemplo, aborto, puedo buscar por ahí un sinónimo, ¿no? Un sinónimo médico o seguir escribiendo demostrativos, ¿sale? Eso aplica para cualquier tipo de texto, ¿sí? Mientras más demostrativos o sinónimos o lo que encontremos, ¿no? Pues mucho mejor, ¿verdad? Porque así ampliamos nuestro léxico. Entonces, aquí los demostrativos nos van a servir justo para no repetir palabras. Esto en cualquier tipo de texto, insisto. Entonces, mientras más cerca esté nuestro concepto y lo vamos a querer sustituir, entonces vamos a utilizar este. Si ya está un poco más alejado, pues vamos a utilizar ese, si no, aquel, ok. Pero eso ya depende de ustedes, ¿sale? Entonces, esa sería mi recomendación. Podemos utilizar también, como les digo, si se quiere ver más abstracto, podemos utilizar esto, eso, aquello, ello, ¿sale? Entonces, eso ya depende de ustedes. Muy bien. Ahora, ¿sí? Esos serían los demostrativos. Insisto, van solitos y llevan su tilde para diferenciarlos de los adjetivos, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos con los exclamativos e interrogativos. Bueno, estos, ¿sí? Su función es acompañar oraciones que interrogativas y exclamativas. Entonces, van a tener esta función y van a tener que cumplir reglas específicas. La primera, ¿sí? Es que van a llevar tilde, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el qué, cuánto, cuándo, cuál, dónde, quién, etcétera. Llevan su respectiva tilde justo para diferenciarlos de los relativos. Y bueno, además de eso, deben de ir entre sus respectivos signos de interrogación o de exclamación.
Y aquí un dato interesante. Los signos de exclamación y de interrogación son dobles. Entonces, uno abre y otro cierra. El que abre tiene el puntito hacia arriba y el que cierra el puntito hacia abajo. Esos puntitos no están ahí de a gratis, ¿vale? Son signos ortográficos. Después los vamos a ver y ustedes ya descubrirán por qué deben de tener esos puntitos y su razón de ser, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Al parecer no tienen todavía dudas. Dice que todo está claro. Connie nos dice también que no tiene dudas. Muy bien. Entonces, Continuamos, continuamos. por favor. Después tenemos a los indefinidos y fíjense, estos indefinidos nos van a servir para sustituir, y bueno, aquí no tanto para sustituir, sino para escribir palabras, ¿no? En lugar de estos sustantivos que realmente no tenemos la certeza, ¿sí?, de utilizar algún sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando pues, no sabemos el nombre de una persona, cuando no sabemos realmente qué sustantivo utilizar, entonces utilizamos los indefinidos, ¿vale? Son palabras completamente imprecisas, ¿no? Y no vamos a utilizar un nombre específico. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar palabras como mismo, alguien, alguno. Por ejemplo, el que más utilizamos, pues, es el de alguien, ¿no? Si tocan la puerta, ¿quién tocó? Alguien, ¿no? No sabemos quién. Y entonces simplemente decimos es, ¿no? Alguien. Tenemos, por ejemplo, alguno, ninguno, otro, ¿sí? Palabras como quien quiera, cualesquiera, eso se escriben todo junto, ¿vale? Y tenemos ese de más, ¿vale? Entonces, ahí, sí, pues ya sabemos este origen de al menos estas palabras, ¿sale? Y por último, con los pronombres tenemos a los relativos. Fíjense, a partir de aquí ya vamos a empezar a ver este tipo de palabras que son palabras justamente que nos ayudan a relacionar. Por eso se llaman así, relativos, porque nos ayudan justo a relacionar, ¿sí?, palabras o relacionar oraciones. Entonces, estos, ¿sí?, relativos nos ayudan a especificar algo dentro de una oración. Especificar, por ejemplo, el sujeto, especificar el objeto directo, indirecto, como lo vimos en las oraciones compuestas, ¿se acuerdan? Que en las oraciones compuestas, pues vimos, ¿sí?, que se necesitaba una oración subordinada, ¿sí?, que estuviera pegada a la oración principal y que se necesitaba ¿de quién? De un nexo. Pues justamente aquí tenemos a los relativos, ¿sí?, que son estos nexos. Entonces, a partir de ahorita vamos a empezar a ver más de estos nexos que nosotros ya más o menos tenemos identificados, que son los que pegan esas, ¿sí?, oraciones subordinadas. Antes de que Ujú. continuemos, le interrumpo un momento. Karina Jaramillo tiene una duda. Dígame. Dice, ¿cómo se aplica cualesquiera? Cualesquiera, por ejemplo, tenemos hoy, em, mm, 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 como se utiliza, por ejemplo, como cualquiera, ¿sí? Y encontraríamos, mm, 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 Sería correcto como si tengo 7 prendas de vestir y digo, ¿cuál me pongo? Y me respondieran, ¿cualesquiera? cualesquiera o se utiliza más para personas, más que para objetos. Por Ok. ejemplo, eh, vienes y puedes invitar a cualesquiera te dé la gana, ¿no? O sea, se utiliza para personas más que para prendas, porque para prendas tenemos, o bueno, para objetos tenemos cualquiera, ¿no? Pero es para uno y cualesquiera es en plural. Entonces, por ejemplo, sí, el sábado hay una fiesta, trae a cualesquiera de tus compañeros. Entonces, ahí ya es plural, ¿no? Y entonces
nos da ese indicio de muchos, ¿no? Entonces, ese sería como el ejemplo. Es el plural de cualquiera, cualesquiera, ¿sale? Entonces, eso sí hay que dejarlo bien claro, es plural. Muy amable, muchísimas gracias. Ujú. Continuamos, por favor. Muy bien. Entonces, continuamos con los relativos, que les decía que son estos nexos, ¿vale? Y que a partir de ahora vamos a ver ya en más ejemplos los nexos que nos van a ayudar a juntar justo las oraciones subordinadas, que recordemos que nos ayudan a las oraciones compuestas, ¿vale? Que vimos ya en la clase pasada. Entonces tenemos, ¿sí?, que estos relativos, ¿sí?, son el qué, quién, cómo, cuándo. Estos no llevan tilde porque no son interrogativos. Ajá. Y casi siempre están acompañados de su artículo, el, la, los, etcétera. Y que en específico, ¿sí?, nos van a ayudar a mostrar al sujeto, al complemento directo, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, en esta oración dice, todo cuanto tenía se lo di. Fíjense, ahí dice, todo cuanto tenía se lo di y encontramos a los dos verbos de las oraciones compuestas. Tenía y di. La oración principal es se lo di. Entonces, ahí está dar, ¿no? Y entonces, si yo pregunto, ¿qué di? Pues respondemos todo cuanto tenía. Y entonces, ahí está nuestro segundo verbo, tenía. Ujú. Que, como les digo, está especificando, ¿no? En este caso sería nuestro sujeto, y que bien simplemente pude haber respondido por medio de una sola palabra, por ejemplo, el oro, la herencia, ¿no? El perro, ¿sí? Pero aquí está respondiendo por medio de toda una oración, que sería mi oración, ¿qué? Subordinada, ¿sale? Porque si yo simplemente digo se lo di, se entiende completamente, es mi oración principal, pero si digo todo cuanto tenía, esa oración queda subordinada ¿a qué? A la oración principal. Y recordemos eso en los ejemplos de las clases pasadas, ¿no? Y entonces ahí simplemente ese no tendría sentido sin la oración principal. Y entonces, como les digo, ahí podría simplemente tener una sola palabra, pero aquí nos interesa, ¿no?, principalmente los relativos, mostrar eso, ¿sí?, por medio de toda una oración. Insisto, podría decir simplemente la herencia, ¿sí?, o no sé, el oro se lo di y ya, ¿sale? Luego tenemos por acá el que amaba se murió. Otra vez, se murió es mi oración principal. Y luego tenemos el que amaba. Son dos verbos, amar y morir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, simplemente pude haber puesto José se murió, ¿no? Juan se murió. Y bueno, lo pongo en masculino porque la oración dice el que amaba, ¿sale? Y entonces, ¿sí?, aquí forzosamente si yo pregunto quién se murió, pues es el que ama. Y otra vez, aquí ya no se trata de simplificar, sino de especificar, ¿vale? Quien quiera se puede ir, ¿sí? Otra vez, quien quiera, ¿no?, quiera y luego puede ir. Ujú. Entonces, aquí otra vez está especificando, ¿sale? ¿Quién se puede ir? O bueno, en este caso, bueno, sí, ¿quién se puede ir? Quien quiera. Y entonces, otra vez, aquí simplemente pude haber dicho todos se pueden ir, ¿sale? Sin necesidad de que se escriba toda una oración. Pero ese es el caso de los relativos, que les gusta mucho formar oraciones subordinadas, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con los pronombres? Les damos un minuto, profesora, si es tan amable, en lo que nos escriben en el chat. Ajá. Si hay dudas, preguntas, les invitamos a que escriban sus dudas, comentarios, por favor.
Juan Ignacio dice que no tienen dudas y Magdalena Alarcón dice que todo claro hasta el momento. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a las preposiciones. Seguramente cuando escuchan preposiciones se acordarán, ¿sí?, de la primaria, cuando justo les mencionaban, ¿sí?, estas palabras y que nos obligaron, ¿verdad?, a aprendernos de memoria las preposiciones. Actualmente ya hay algunas en desuso, ahorita les voy a mencionar, ¿no?, algunas de ellas. Y bueno, tenemos que las preposiciones son otra vez estos nexos, estos conectores, y cuando les digo que hablamos de conectores es que ayudan a conectar palabras. Entonces, las preposiciones, pues bueno, son estas palabras que relacionan, conectan, ¿sí?, tanto a otras palabras, conectan frases, oraciones, ¿sí?, dentro de un texto. Pero la característica principal de las preposiciones es, ¿sí?, que le dan sentido a un texto o a una oración. Esto quiere decir que le pueden dar un sentido de dirección, de origen, ¿sí?, de un medio, de un motivo, y que si tenemos la misma oración o la misma frase, simplemente cambiándole la preposición, va a tomar un sentido completamente distinto. Ajá. Esto entonces gracias a estas preposiciones. Vamos a ver una por una. Tenemos la preposición, por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. La preposición a casi siempre se pega a distintos verbos y nos va a dar esta dirección. Por ejemplo, cuando decimos voy a ver a mi mamá, voy a casa de María, ¿vale? Nos da entonces el sentido de dirección, ¿sí?, o de destino. Y como les digo, se pega por lo regular a los verbos. Y va así solita. Quiero que ustedes la vean, porque cuando veamos otros temas, se darán cuenta que justo para diferenciarla de las preposiciones, encontraremos otras palabras que llevan, por ejemplo, H. Ajá. Muy bien. Luego tenemos ante. Ese ante, ¿sí?, significa una dirección en específico, ¿sí?, y que, ¿sí?, puede significar algo completamente, podemos decir, real o metafórico. Por ejemplo, ¿no?, que es, en un ejemplo, ¿no?, Juan está ante el monumento a la Revolución. O decir, ¿no?, eso sería algo completamente físico, ¿no? O decir que Juan está ante un problema muy grave. Entonces, ahí ya es algo más, ¿sí?, metafórico, ¿verdad? Algo más, ¿sí?, podemos decir subjetivo. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra bajo, ¿no? El gato se encuentra bajo el sillón. Entonces, nos está marcando una dirección. ¿Sale? O decir que María está bajo mucha presión por el trabajo, ¿no? Entonces, ahí encontramos estas dos versiones. Después tenemos, ¿sí?, la preposición bajo, cabe. Esta preposición cabe ya no se utiliza, o bueno, ya está en desuso. Y ojo con esta, porque, ¿sí?, no significa, ¿sí?, o no es del verbo caber,
que, por ejemplo, es entrar, ¿sale? Si no cabe, significa básicamente al lado o a un lado. Entonces, nosotros la encontrábamos en ejemplos como te veo, cabe la iglesia, o sea, te veo a un lado, ¿no? De la iglesia, pero ya no se utiliza. O sea, ya ahorita está en completo desuso, entonces ya no la encontramos. No, porque cuando decimos cabe señalar, ¿sí? Es que ahí entra para señalar, pues tiene ese sentido, ¿no? Entonces, no tiene el sentido de a un lado, ¿no? De señalar. Entonces, no, ahí no entraría ese sentido, ¿vale? Ni, ¿qué otro? Porque no, ni cabe recalcar, ni cabe señalar, ni nada de eso, porque otra vez, ese de cabe señalar no tiene el sentido de a un lado. Fíjense la lógica de lo que están utilizando. ¿O sí tiene ese sentido? Cuando decimos cabe señalar, ¿qué es? Entra, ¿no? Es como entra, ¿no? O merece la pena señalar. Entonces, ahí no tiene el sentido que les acabo de mencionar. Entonces, no es ese, no es esa preposición. ¿Sí? ¿Lo notan o no? A un lado, efectivamente. La otra es del verbo caber. ¿Sí? ¿Sí? Son homónimos. ¿Vale? Muy bien. Y después tenemos el con, que nos da el significado de acompañamiento, ¿sí? O el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos voy con María, estoy con mi madre, etcétera, ¿sale? Luego tenemos contra. Este contra también nos va a dar el significado, ¿no? De, por ejemplo, contrario, ¿no? María está contra la reforma laboral o que algo lleva la contraria, pues, ¿no? O, ¿sí? Nos puede dar la dirección también, por ejemplo, decir que Juan está contra la pared, ¿no? O que Juan chocó contra el muro de contención. Entonces nos da esta dirección, pues, ¿sale? Entonces a eso hace referencia. Luego tenemos otra que utilizamos muchísimo, que es de, que nos da también un origen, ¿sí? Cuando decimos vengo de mi casa, ¿sí? O vengo de del metro. Este de más el nos da igual a del, ¿sale? Del metro. Ajá, también, que como les digo, ahí puede ser una dirección, ¿sale? Muy bien. Después tenemos el desde, que también es un origen, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos vengo desde el centro. O desde, desde la mañana no he comido nada, ¿no? Entonces, ahí nos está dando, ¿sí? Esta referencia o este origen, ¿sale? Muy bien, durante es de temporalidad. Entonces, por ejemplo, nos dice durante la época de la revolución pasaba tal y tal cosa, ¿no? Entonces, ahí también, insisto, bueno, es una cuestión de tiempo.
¿sí? También. Luego tenemos en, que especifica, por ejemplo, lugar, también. En Toluca, hacen, no sé, el mejor chorizo, ¿no? O estoy en casa de María, ¿no? Estoy en el trabajo. En el metro, ¿sí? Tal cosa. Entonces, está especificando el lugar, ¿vale? Ujú. Muy bien. Luego tenemos entre, que este entre puede otra vez darnos ejemplo de cuestiones físicas o metafóricas, por ejemplo, decir, ¿no? Elijo entre helado o frappé, por ejemplo, ¿no? O decir estoy, ¿sí?, entre la espada y la pared, que obviamente es algo metafórico, ¿no? Luego tenemos hacia. Este hacia, si se dan cuenta, lleva H, C, pero no lleva tilde, entonces no dice hacia, porque no es del verbo hacer, es hacia, es una preposición que nos da un destino. Entonces, por ejemplo, sí, podemos decir, voy hacia el metro Pantitlán, o voy hacia la terminal del norte, o voy hacia mi casa, o sea, perdón, que nos está dando un destino. Ajá. No nos está diciendo nada del verbo hacer, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Luego tenemos hasta, que nos da también un destino, pero ¿sí?, tajante. Por ejemplo, esta combi llega hasta el paradero. O sea, y no más. Por eso les digo que es tajante. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos mediante, que obviamente es un medio. Por ejemplo, decir, mediante los laboratorios sabremos tu diagnóstico. Mediante tu tratamiento llegarás, ¿sí?, a recuperarte. ¿Vale? O mediante este transporte llegarás a tu destino, ¿no? O sea, nos está dando justo un medio. ¿Vale? Muy bien. Luego tenemos el para, que es, sí, también un medio. ¿Sí? Por ejemplo, quiero 50 pesos para fotocopias. O quiero agua para regar las plantas. Entonces, como les digo, es este motivo, también un medio. ¿Sale? Por, y que puede ser también una razón, un motivo. O, ¿sí?, encontramos en ejemplos, voy por las tortillas. Ten una silla por si te cansas. ¿Vale? Muy bien. Luego tenemos el según, que este según puede ser, ¿no?, de creencia, ¿sí? Y si tenemos, por ejemplo, ¿sí?, según parece, ¿sí?, hará mucho calor. Según dicen, ¿sí?, el aire
está contaminado. O sea, puede ser como de esta creencia, ¿no? También como de duda, ¿no? O sea, que no está completamente seguro, ¿no? Luego tenemos el sin, que es de negación. Por ejemplo, cuando decimos sin ti, la vida no es lo mismo. Em, em, sin sin necesidad de otro, sin necesidad de otro cambio, el equipo ganó. Entonces va a ser justo, ¿no? Esta cuestión de negación, digámoslo así. Ahora, tenemos este so que para muchos, ¿sí?, va a resultar también extraño. Este so está en desuso. Ajá. De hecho, ya no se utiliza y solo queda una partícula que muy de vez en cuando se utiliza, que por ejemplo es so pena, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos so pena de molestarte, pero, ¿sí?, tengo que decirlo, o sea, con la pena. Ese so puede sustituirse con, pues, con el con, ¿no? Entonces, so pena de molestarte, tengo que decirlo, ¿sí?, a los demás. O sea, con la pena de molestarte, tendré que decírselo a los demás. Ajá. Gracias, profesora. Le comento, Juan Ignacio puso un ejemplo hace un momento, dice así: según tú estás cansado. Ujú. Muy bien. Luego tenemos el sobre, que también puede ser, bueno, es de dirección, pero puede ser físico o también metafórico. Por ejemplo, podemos decir, el gato está sobre la mesa, o decir, quiero hablar sobre un problema, ¿no? El tras también, por ejemplo, el gato está tras la cortina, o decir de forma metafórica, ¿no? Ese hombre va tras la chuleta, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos vía. Ese vía es justo para referirnos al medio. Nos puede sonar un poco extraño viéndolo así solito, pero por ejemplo, cuando decimos la conferencia va a ser vía Zoom o la clase va a ser vía Zoom, vía online, etcétera, pues entonces ya nos suena, ¿sí?, un poco más lógico, ¿no? O cuando nuestro camión dice vía rápida, vía autopista, o sea, por el medio, ¿no?, por el cual se va a ir. Entonces, ahí ya nos suena, ¿no?, un poco más, con más lógica, ¿sale? Y por último tenemos el versus. Ese versus tiene 2 orígenes. Cuando se habla de deportes es de origen del idioma inglés, ¿no? Que de hecho a veces es versus o vs. Y cuando es en cuestiones jurídicas es de origen latino. Entonces, se utiliza mucho, insisto, en este lenguaje jurídico, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, no sé, tal persona versus el gobierno o la ciudadanía o no sé qué, ¿no? Y se arreglan en esta cuestión, pero eso es, insisto, en el lenguaje jurídico. Entonces es versus, ¿vale? Que insisto, eso se utiliza más en ese tipo de lenguaje. Nosotros normalmente no lo utilizamos, ¿sale? Gracias, profesora. Juan Ignacio, otra vez participando, dice, la dosis del medicamento va a ser vía oral. Ujú. Por eso les digo, es el medio por el cual se administra o se tomará, ¿no? Entonces, por eso les digo que viéndolo así solito, pues a nosotros no nos dice nada o lo vemos como otra palabra más,
pero sí lo utilizamos recurrentemente. O sea, por ejemplo, vía teléfono, vía internet, vía oral, vía intravenosa, ¿no? Vía sonda, yo no sé cómo se suele utilizar, ¿no? Entonces, se utiliza regularmente, ¿sale? Vía fax, etcétera, ¿no? Entonces, ya viéndolo de esa manera, sí la utilizamos recurrentemente, ¿sale? Entonces, nada más es cuestión de poner atención en ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? El compañero ya lo notó en, por ejemplo, los medicamentos o, como les digo, en los camiones, ¿m? O en, no sé, aviones, etcétera, ¿no? Que es por donde, ¿no? Se realizará. Entonces, es eso. Muy bien, esto con las preposiciones, ¿sale? Muy bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar la siguiente